Presidente del directorio del IES, para conversar con él sobre este tema y sobre otros relacionados a esa entidad. Ramiro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Josefa, un gusto estar con usted y con los amigos televidentes. Ramiro, pues hay como unos 14 o 12 puntos que me gustaría que sea usted el que elija la contestación o el resumen, si quiere, sobre estas denuncias. Gracias, María Josefa. Esta es la carta que manda la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana al economista Fernando Guijarro. No es dirigida a mí, porque obviamente la señora presidenta de la comisión sabe que quien es el representante legal del instituto es el economista Guijarro, razón por la cual el día de ayer yo lo acompañé al economista Guijarro a entregar la documentación respectiva a la comisión, porque recién comienza la investigación. Pero la revista... sin duda hay un plazo del 23 de marzo, si no me equivoco, Ramiro, y en eso corríjame usted, si ese era el plazo que tenía aquel funcionario como representante legal, pues de contestar las preguntas que la señora... Así es, nosotros habíamos pedido una prórroga porque son más de 600 documentos que había que recolectar para poder hacer una investigación seria. La investigación recién va a comenzar, María José. Esto es un análisis que hizo unos veedores, ¿no es cierto? Y recién comienza, pero la revista de Marras hace una cuestión política de una cosa que ridícula, porque María Josefa, usted vio la portada, ¿usted cree que eso es periodismo? ¿Usted cree que así se debe hacer periodismo? De un ecuatoriano que cuando fue prefecto de la provincia de Pichincha, cuando fue subsecretario de Trabajo, cuando fui reelecto prefecto en 3 años y medio, nadie ha dicho absolutamente nada, y ni siquiera al criminal más buscado se lo pone así. Por eso el día de ayer, lejos de que esto sea una cosa en contra mía, ha generado una adhesión inusitada. Ha llamado mucha gente, incluso periodistas, a decir se les pasó la mano, los más suaves, los otros con términos más elevados. Pero, María Josefa, lo importante es que hay otras revistas, en cambio, mire, donde dicen: el IES, toda una experiencia en la adquisición de medicamentos. Una revista española que se llama Life, aquí la tienen, ponen a Mario Correa Aello, el diseñador más importante de hospitales español, y mire la belleza de hospital que vamos a hacer en Quevedo. Sin duda, el IES ese es el Ecuador positivo, ese es el Ecuador que no cae en el fango del insulto. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es lo más grave, María Josefa? Que les duele tanto que un ejecutivo que ha dado resultados al país haya fundado un partido. Eso les duele en el corazón, los tiene desconcertados. Por eso yo los dejo, María Josefa, a ellos que se revuelquen en su fango y yo avanzo. Bien. El Ecuador debe avanzar con las cosas positivas. Y así se llama su movimiento político, ¿cierto? Así es. Y mire, por ejemplo, llegar a cosas tan increíbles como decir que al señor Averroes Bucarán se le ha dado medicamentos. Oiga. Nosotros vamos a estar pendientes y seguramente de eso se trata, de esta posibilidad de construir este espacio para que usted como funcionario público pueda darle las explicaciones a la sociedad, independientemente cómo califique usted el trabajo de la vanguardia. Es la sociedad la que tiene derecho de saber, exacto, la que tiene derecho de tener dudas, exacto, y obviamente la que tiene derecho de recibir sus explicaciones. Claro. No sé si usted quiera, antes de pasar a otros temas, de toda esta lista, quisiera contestar de manera puntual algo, o tenemos otras inquietudes. Como hacemos los hombres de bien, María Josefa, nosotros hemos acudido a los órganos de control a que sean ellos los que juzguen, ¿no es cierto? Como debe ser, porque ellos nunca hacen eso, sino que es el escándalo, la diatriba, el insulto. Y yo, por más que trato de bajarme a esos niveles, mi talla moral no me da para eso, María Josefa. Así que mejor hablemos de las cosas positivas. Bueno, no le ofrezco todo positivo, porque me gusta saber las cosas todas, porque... Pero usted hace un periodismo positivo, de investigación y serio. Por eso me gusta venir aquí, María Josefa. Muchas gracias, sí, es cierto. Usted siempre está atento a nuestro llamado. Hablemos del tema político. Su movimiento se llama Avanza, pero en algunos spots del IES, pues también, y si no me equivoco, lo quiero leer, dice, hay unos eslogan que dice avanza seguro. ¿Le parece a usted esto, y voy a usar una palabra dura, ¿le parece a usted ético usar el mismo nombre de su movimiento en un eslogan del IES? ¿Cómo cree usted que percibe
la gente esta utilización, que seguramente pues no es casual, Ramiro. María Josefa, ¿usted ha visto la propaganda del señor prefecto del Guayas? ¿Cómo es? Tanta propaganda, Guayas avanza, algo así, ¿verdad? Guayas avanza. Sí. La propaganda del gobierno nacional, la Revolución Ciudadana avanza. Muchas personas... Entonces este movimiento es un primo hermano de la Revolución Ciudadana y de la prefectura del Guayas. Este es un movimiento de ecuatorianos positivos. Que queremos avanzar, que no nos queremos quedar en los catecismos de antaño, llorando, peleando, renegando. Ese tipo de política para nosotros no. Nosotros somos constructores, nosotros somos hacedores, gente que vemos al país con una visión de futuro y que vamos a apoyar todo lo positivo que haga el gobierno que sea. Yo creo que ya es hora que los ecuatorianos nos pongamos de acuerdo en mínimos. Si en educación estamos haciendo bien las cosas, pues avancemos. Si en vialidad estamos haciendo bien las cosas, avancemos. Si estamos haciendo un cambio en la seguridad social, avancemos desde ahí. No reconstruyamos el país cada 4 años, ni lo reinventemos, ni a las ciudades, ni a las provincias. Sino nuestra propuesta es eso, de ecuatorianos positivos. Por eso, María Josefa, esto ha impactado tanto que tenemos en este momento más de 330,000 afiliados ya. Y ahí vamos después. Solamente tengo algún par de preguntas en concreto que prefiero leerlas para no equivocarme en las cifras. La empresa, el nuevo contrato para el call center fue con esta empresa Recap y fue por $19.4 millones. Y al inicio, como todo el mundo supo, hubo algunas interrupciones. ¿Le pudo el IES aplicar alguna penalidad por estas irregularidades y por este mal servicio a la gente? Al revés, María Josefa. Nosotros estamos agradecidos con la empresa porque la empresa comenzó a trabajar porque el proceso se demoró. Acuérdese usted que se cayó una vez del portal y se demoró, y la empresa nos dio servicio 15 días sin haber firmado el contrato y no nos ha cobrado eso. Entonces, más bien esos 15 días de adaptación no fueron facturados por la empresa. Pero no fueron solo 15 días de interrupción, y si así fuese, el beneficiario es la sociedad, y a la sociedad, pues, aunque suene dura la frase, poco le importa el tema jurídico. La sociedad es titular de un servicio público de calidad. Por supuesto. Y punto, ¿no? Y no fueron 2 semanas. En eso, Ramiro, yo creo que todo el mundo está consciente que no fueron 2 semanas el periodo, no fue 2 semanas el periodo de irregularidades, de problemas en el acceso, sí, ¿no? María Josefa, la diferencia ahora es que antes a la anterior empresa se le pagaba por llamada, ahora a la nueva empresa se le paga por cita concedida. Entonces por eso ha mejorado notablemente el servicio, porque hay esa predisposición de la empresa a dar más citas. Entonces, como usted sabe, ahora hemos incorporado cerca de 700 consultorios privados también a esta red. Estamos haciendo también ya aprobó el Consejo Directivo, los dispensarios anexos en cada una de las fábricas que tengan más de 100 trabajadores. Los vamos a ampliar conjuntamente con el sector privado, de tal forma que la atención primaria sea la vital en este nuevo modelo de salud que estamos implementando en el Ecuador. Hay otro tema que también nos interesa, y es cuánto le ha prestado el IES al Estado. ¿Cuánto exactamente el IES le ha prestado al Estado? Bueno, exactamente son 3.100 millones en la historia, no en este gobierno. ¿Y en este gobierno? 3.100 millones que representan apenas el 36% de la cartera del Seguro Social, es decir, la más baja en la historia de este país. Lo hemos manejado con mucha técnica, María Josefa, y por primera vez se ha entregado una cartera de 3.000 millones al servicio de los afiliados, que ha dinamizado la construcción, ha dinamizado el comercio, ha generado empleo. 3.000 millones en manos de los afiliados a la Seguridad Social y jubilados. Eso es histórico. Esas son las cosas positivas y que, como digo, a mucha gente no. Positivo también es el tema o el porcentaje de cumplimiento que el Estado tiene con las pensiones jubilares. ¿Le debe todavía el Estado exactamente en un 40%, 50% o un 100% las pensiones jubilares? Lo positivo, María José, es que este gobierno es el único que ha tomado el toro por los cuernos y ha pagado algo de esa deuda. Esta semana yo me he reunido 2 veces con el señor ministro de Finanzas. Vamos a dar ojalá esta semana es corta, pero la próxima semana seguramente el lunes o martes daremos una rueda de prensa con el señor ministro y va a haber la intención del gobierno de solucionar estos temas con recursos importantes para la seguridad social. Y hablando de recursos, pues hay algunas deudas, algunos recursos que todavía tiene pendiente el IES con las clínicas privadas, y por eso quiero invitarlo a compartir el siguiente video. Y esta
atraso impide que los afiliados sean atendidos en algunas situaciones. Hemos recogido algunas quejas, sea por la falta de personal para realizar las auditorías médicas o sea por un problema de comunicación interna. El asunto es que centros particulares están justificando la no atención por el retraso. Conozcamos el caso de una afiliada que tuvo que recorrer 4 clínicas privadas, incluso el Hospital del Día, y no pudo conseguir atención médica. El pasado mes de marzo, Rocío sufrió una caída en el interior de su vivienda. Y tropecé toda la parte izquierda con el cemento. Me golpeé la cabeza, tengo chichuras aquí, ¿ya? Y lo peor es que se me había fracturado la clavícula. Miembros del cuerpo de bomberos llegaron para auxiliarla cuando ella solicitó ser trasladada hasta la clínica Alcíbar, una de las 115 clínicas privadas que tiene convenio con el IES. Recibió esta respuesta. Me dijeron que es inútil, que no vaya allí porque no estaban atendiendo a ninguna persona, porque precisamente no estaba pagando a las clínicas el seguro. Entonces precisamente hay varias gente que han ido para allá, últimamente han estado yendo para allá y no han estado atendiendo. Creyó que era un error e insistió que la llevaran a dicha casa de salud. Lo que abrieron la puerta de la ambulancia, ya, y el paramédico de ahí me dijo para ingresarla. Me dice, no, ni siquiera se molesta en bajarse. No hay camas, no hay atención aquí, llévensela. En busca de atención médica acudió a otras 4 clínicas privadas, pero nadie la ayudó. Incluso fue hasta el Hospital del Día, pero allí su situación tampoco cambió. En el Hospital del Día me ingresaron, en lo que me llevó a la camilla me dejó en un sitio. Me dejaron 2 horas esperando con dolor. Finalmente le tocó pagar por atención médica. Sus aportaciones mensuales no sirvieron de nada. Que hay retrasos en los pagos que debe realizar el IES a las clínicas privadas no es una novedad, según varios directivos de esos establecimientos. Retrasos hay en todos los pagos, hasta en la deuda externa del país hay retrasos. Todos sabemos que el IES tiene suficiente dinero como para pagar, o sea, el hecho no era que no querían pagar. El retraso, según explican, se debe a la falta de auditores médicos. Nosotros estamos supuestos a auditorías médicas, o sea, cuando nosotros enviamos la facturación, esto tiene que pasar por un proceso de auditoría, lo que le llaman ellos pertinencia médica. La cantidad de carpetas, la cantidad de documentos que se generan no alcanzan a ser analizados por los entes para que puedan pagar. Ese es el problema. Para mí, ahí está el atraso. A esto se suma que varias clínicas no estarían pagando el total de los honorarios a los doctores que atienden a los afiliados. Nosotros hemos conocido, pero simple y llanamente tipo verbal. Que no hay mala voluntad ni desinterés de parte del IES en pagar por la atención de sus aportantes, aseguran estos directivos. El problema, recalcan, radica en el poco personal con el que cuentan para esta labor. La subdirección recibe el seguro normal, el tuyo, el del campesino y el de la Junta de Licencia. Y entonces están las rumas así como están atrás de sus papeles, así, con cartones de cartones de cartones. Que provean aquí a Guayaquil, que es la generadora más grande de enfermos, ya, más auditores, para que puedan revisarse esas carpetas, para que no se queden estancadas días y para que se puedan hacer los pagos. Sin duda se necesitan tomar medidas urgentes para que ningún afiliado tenga que pasar lo que vivió Rocío. Johanna Cañizares, 24 horas. Atrasos del IES, descuentos sin justificación a los honorarios de los médicos por parte de las clínicas. Ciertas clínicas, Ramiro, que deciden sin ninguna vergüenza, aquí no se atienden pacientes del IES, así que no venga. Si hay algunas cosas, el crecer, el pues dar un servicio que nunca antes se dio, pues causa también inconvenientes y al parecer estos son. María Josefa, esto es una cosa muy grave. Yo creo que si ustedes no lo quieren decir en público el nombre de la clínica que no la recibió, eso no... Ella lo dijo, en el reportaje sale el nombre. De la clínica, no, de la primera que no la recibió, no, por lo menos no lo dijo. En la clínica Alcíbar no la recibió. Bueno, entonces luego, el nosotros... hospital, en la San Francisco tampoco. Yo no solo que voy a romper convenio con la clínica Alcíbar, sino que voy a pedirle al Ministerio de Salud que inicie un acto, porque por ley cualquier ciudadano que llega a una clínica tiene que ser atendido. No porque no haya un pago. Pero, y quiero Ramiro, decirle a María José una cosa, sí. María Josefa, una cosa. ¿Por qué no tenemos problemas con la Junta de Beneficencia de Guayaquil? ¿Por qué a la Junta de Beneficencia sí le pagamos el 90%? Roberto Gilbert sabe, y eso no lo dice, no es problema de carpetas, doctor Gilbert. Usted es uno de los pocos que trabaja bien, pero usted sabe
que hay clínicas que le han sobrefacturado al IES hasta con un 40% y yo no voy a ser cómplice de que le roben a la institución. María Josefa, usted mismo ha denunciado en este canal que hay clínicas que esclavizan a los médicos. Nosotros tenemos un tarifario. Y el IES pues se obligó públicamente a hacer esa revisión de por qué razón le mutilan a los médicos y no necesariamente en las clínicas privadas, déjeme decirle. Pero mire, en algunos hospitales de la misma Junta de Beneficencia, sin ninguna razón, le mutilan los honorarios a los médicos. Eso pudiera generar alguna desafortunadamente convenios con las laboral. clínicas, no con los médicos, María José. Pero mire usted, el presidente de los médicos no dijo, mire, así dicen, no sé, quién sabe. Él debe decir, mire, aquí en esta clínica están las cosas. Porque nosotros hemos hecho investigación, vamos a las clínicas y todo el mundo se esconde y todo el mundo no ha dicho nada. Así mismo pasa con nosotros. No hay frontalidad. Cuando nosotros queremos hacer una investigación, la gente pues también se asusta. Hay gente que nos ha denunciado que hay clínicas que ponen a un paciente en una habitación de 3 camas y le facturan al IES como que se hubiera estado en una habitación de primera. Por otro lado, médicos que se quejan por un que le apéndice mutilan lo los tienen honorarios. 6 días en terapia intensiva. ¿Yo creo que voy a pagar eso? No les voy a pagar. Y la próxima semana van a haber unas 2 clínicas de Guayaquil que van a ser suspendidas por haber abusado de eso. Hay clínicas que han avanzado muy bien. Sí, sin duda. La del doctor Gilbert, por ejemplo, es una de ellas que ha llegado ya a un 90% de acierto. Está bien, hay que ir perfeccionando el tema. Sin duda, y en buena hora hay buenos médicos. No se hagan ricos en una semana, háganse ricos en 5 años. Y en buena no dañen hora el mecanismo. ¿Por qué no tenemos problemas en Cuenca? ¿Por qué no tengo problemas en Manabí? ¿Por qué no tengo problemas en Quito? ¿Por qué no tengo problemas en Ambato? Las cosas, María Josefa, hay que ponerlas el Hospital como San son. Francisco. Y nosotros vamos a seguir poniendo en orden. Como dice el doctor Gilbert, Guayaquil es el que genera más servicios de salud, o sea, por lo que genera más enfermos, y el Hospital San Francisco, si no me equivoco, lo compró en 8 y pico de millones de dólares y no funciona tampoco en toda su capacidad. Yo creo que el tema de salud, Ramiro, y en eso sí reacciono con todo cariño, sucede en todas partes del país. Bueno, Cuenca es una excepción, porque digo yo que en Cuenca todo funciona, porque es una ciudad pero no solo en Cuenca, en Ambato, en Riobamba, en Latacunga, en Ibarra. Independientemente de eso, Ramiro, bien, hay un problema ahí, 1, 2, 3 problemas, todos en este lío. La mayoría en este lío son privados, son empresas privadas, clínicas, negocios privados. Aquí hay solamente una autoridad pública, que es el IES, pues entonces es la llamada a poner orden, a revisar, a auditar, a establecer, a sancionar, a felicitar, porque al final del día el que se perjudica es el usuario. Aquí tenemos un compañero de trabajo que su mamá no pudo entrar porque no había camas en ninguna clínica. Estuvo 4 días y asustada. Él es un periodista nuestro, asustada, no sabía qué hacer. Y nosotros fuimos testigos de hace 10 días cómo estuvo de clínica en clínica y la respuesta es: no hay cama, el IES no paga, espérate que aquí lo pongo, espérate que ya lo encuentro, y la señora estuvo sufriendo 4 noches y 5 días en su casa sin atención. María Josefa, así es, pero también hay 630,000 testimonios de lo contrario. Absolutamente, absolutamente, Josefa, yo reconozco, así es. Aquí y en cualquier parte del mundo, mire el problema sanitario que está en España. Citas para 3 meses, operaciones para 6 meses, en un país donde la seguridad social llegó a su tope máximo. Y nosotros lo estamos haciendo y estamos trabajando en las partes positivas. Yo creo que la gran mayoría, por eso la acción del IES ha sido calificada como una de las más exitosas del gobierno. Ha de ser por algo, porque la mayoría de ecuatorianos lo reconocen así. Perdón que lo interrumpa, pero solamente me place decirle que en uno de los espacios que ha podido reconocer públicamente la labor del Seguro Social ha sido Desayunos de 24 horas, independiente de nuestros colegas que seguramente lo hicieron. Respondemos por lo que decimos y creo, y por eso usted ha estado aquí con nosotros más de una vez, subrayando la parte positiva y este resurgir de la seguridad social que le ha servido a muchísimo. Nosotros también hemos recogido testimonios de gente muy contenta, familiares míos inclusive, muy agradecidos por este servicio. Pero se nos acaba el tiempo y solo tengo unos minutos más, porque me preocupa su banco, el BIES.
semejante cartera, los créditos hipotecarios, versus a que en el último enlace sabatino el presidente Correa anuncia que pedirá la eliminación de la prenda general hipotecaria en el Ecuador. Esto en referencia a los problemas hipotecarios que tienen en estos momentos nuestros compatriotas en España. Escuchemos lo que dijo el presidente. ¡Qué abuso! Esto es una barbaridad. Esta es la completa supremacía del capital sobre los seres humanos. El riesgo debe caer sobre el capital, no sobre el ser humano. Si yo de buena fe no puedo pagar el crédito de mi casa, entrego mi casa y se extingue la deuda. Pero acá no, acá igualito que en España. Pero no se preocupen, nuestros delegados a Junta Bancaria ya la próxima semana van a tomar las medidas pertinentes. Esto de que te pueden cobrar de donde sea es lo que se llama prenda general, me parece la figura jurídica, y vamos a solicitar a la Corte Constitucional que declare inconstitucional la prenda general, compañero. Para mí ha sido una ingratísima sorpresa. Es más, me siento hasta responsable de esto, por no haberme dado cuenta antes que el sistema en Ecuador es igualito al sistema de España. ¿Y ahora? María Josefa, el presidente, incluso en gabinete, él se refirió a este tema. Él está muy preocupado por lo que pudiera llegar a ser algo parecido en España. En el Ecuador no tenemos una burbuja inmobiliaria, pero hay que normar desde ahora para que si se produce algún rato no se den estas barbaridades que se dan en España. No, pero no hay que esperar la barbaridad. Está pidiendo la inconstitucionalidad de un principio que se llama la prenda general ordinaria de bienes. Significa que si usted me presta $5.000, yo le firmo un pagaré o un recibo, automáticamente, si por alguna razón, bueno o mala fe, que para eso hay otra historia, hay otro proceso, usted puede darse por pagado recibiendo en dación en pago un bien. Ahora, el presidente ha dicho, si alguien no puede pagar su casa de buena fe, habría que preguntarse lo primero, ¿quién califica la buena fe en esta nueva propuesta jurídica que hace el economista Correa? El banco va a tener que recibir la casa. Si una hipoteca de 10 a 15 años solamente puede pagar 3 cuotas hipotecarias, el banco, el BIES o cualquier otro banco va a tener que recibirme la casa y no pasa nada. Lo que pasa, María José, yo creo que hay que legislar para las grandes mayorías, para los grandes casos, no para uno. Mire, lo que está pasando en España con nuestros compatriotas es terrible. Ellos por la burbuja inmobiliaria compraron un piso en 300.000 euros y cuando fueron a devolverlo, el valor real del inmueble era de 150. Devolvieron el inmueble y se quedaron con una deuda de 150.000, no los intereses, María Josefa, sino sobre el capital. Entonces es una barbaridad que no puede seguir pasando y eso es lo que le preocupa al presidente de la República. Aquí en el Ecuador las diferencias no son entre lo que se hipoteca y el valor corriente de las casas no es mayor. Por eso incluso la banca tiene un aseguramiento, me parece, del 130%. De tal forma de que es para proteger de futuros casos que puedan darse en el Ecuador y que obviamente son tremendamente injustos. Pero la Corte Constitucional, si declara inconstitucional ese artículo, tiene un efecto para todos, es un efecto general. No existe una ley que duerme en el mundo vigente de la legalidad y despierta solamente para amparar el caso de emergencia. No existe esa figura filosófica, jurídica, no existe. La ley es para todos y debe tener un cumplimiento general. No puedo legislar y tener unas normas ahí en estado de coma y aplastarlas en un caso de emergencia. En el rato que la Corte Constitucional pues se alinee, como no nos parecería raro, a los criterios del presidente, en ese rato se declara inconstitucional un artículo y desmorona un sistema jurídico que ampara una banca que, como usted mismo lo está diciendo, ha tenido un buen comportamiento. Así es, María Josefa. Yo creo que esperemos a ver cómo es la normativa de la Junta Bancaria. Me supongo que se va a reunir el día de mañana y analizaremos el tema, pero de ninguna manera se va a afectar al sistema crediticio ecuatoriano, eso sería una locura. Lo que sí hay que frenar esos abusos que se han dado en otros países y que de darse una burbuja inmobiliaria en el Ecuador en algún momento pueda darse también acá. Esa es la preocupación del señor presidente de la República y creo que todos debemos compartir esa preocupación. Absolutamente, todos estamos muy preocupados de lo que pasa no solamente con nuestros compatriotas en España, sino con los mismos españoles que seguramente estuvieron involucrados en este caos.
Pero y lo invito, Ramiro, no se vaya, por favor, está con nosotros el doctor Rafael Brigante, uno de los abogados más destacados que tenemos, jurista y catedrático. En concreto, Rafael, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de solicitar a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de la norma que el presidente desea que sí sea declarada? Buenos días, María Josefa. El Código Civil, entre varios temas que trata, se conoce pues la familia, los bienes y otros. En su libro cuarto se refiere al llamado derecho de obligaciones. Para el público que nos escucha en casa, las obligaciones son las deudas y los créditos son las acreencias. Básicamente, cuando una persona es acreedora de una obligación, goza de un derecho que en nuestro sistema se llama derecho personal o crediticio. Y básicamente el Código Civil ecuatoriano, en dos importantísimos artículos, que son el 2367 y el 2371, nos dice dos cosas que son de una importancia capital. El primero nos explica que todo acreedor, por el hecho de serlo, goza de una serie de derechos que se ejercen respecto del patrimonio del deudor, no de su persona física, del patrimonio. Y por otro lado explica que todo deudor de una obligación, no se refiere específicamente ni a la banca ni a ninguna otra clase de acreedor en particular, todo deudor de una obligación responde con su patrimonio personal por las deudas que contrae, con excepción de una extensa lista de bienes, un poquito desactualizada en el tiempo, pero que se califican de inembargables. Por ejemplo, María Josefa, a un deudor no le pueden embargar los libros que utiliza para ejercer su profesión, a pesar de que los montos están desactualizados, es una cantidad muy exigua. Conceptualmente es la herramienta para vivir, sí, más o menos. A una persona que, por ejemplo, está en las Fuerzas Armadas no le puedes embargar los uniformes que utiliza para desempeñarse. A una persona que se dedica a la labranza, a la agricultura, no le puede embargar el acreedor los instrumentos de labranza, etcétera. Pero básicamente lo importante de reflexionar aquí es que este principio, que antiguamente se le llamaba de prenda general y que los profesores de obras contemporáneas, estamos hablando de cosas ya de varias décadas atrás, recomiendan llamarlo garantía general, precisamente para que no se confunda con este gravamen que se llama de prenda. Es, en definitiva, lo que llamamos responsabilidad civil. Si el Estado, por ejemplo, me tiene que indemnizar porque he sufrido por las consecuencias de un mal servicio, el Estado tiene responsabilidad patrimonial porque yo soy su acreedor de esa obligación y tiene en vigor el principio de garantía general. Si a una madre no se le satisface las pensiones para mantener a su familia, el alimentante responde con sus bienes precisamente porque rige la garantía general. Y nótese que estamos hablando de los bienes, incluido el dinero, porque esto significa que si una persona no quiere pagar voluntariamente, se puede embargar bienes, incluido dinero, o forzar a pagar a la persona. Eliminar el principio de llamada garantía general, disculpen que sea tan exagerado, equivale a decirle a todos los deudores del Ecuador, incluido el Estado, incluidos los contribuyentes, incluidos los alimentantes, que si no quieren pagar, no paguen, porque no responden con nada. Entonces, este principio, perdón, es que estas son ideas tan importantes que no hay que dejarlas a un lado. Este principio fue considerado una de las más grandes conquistas sociales en su momento, porque esto significó que para siempre y de ahí en adelante nunca más se dio, los deudores no responden con su persona, sino con sus caudales. Claro, pues en la antigua Roma tú no pagabas una deuda, ¿qué te hacían? Te reducían a la esclavitud, te mutilaban, te arrojaban a la fiera, te abandonaban. El acreedor podía hacer lo que sea con tu persona. Hoy en día el acreedor tiene un poder jurídico pero sobre el patrimonio del deudor. En todo caso, pues nos unimos y queremos pensar, como dice Ramiro, que esto es una preocupación particular que ha tenido el presidente Rafael Correa por la situación crítica que vive nuestros compatriotas en España. Nos queda algunas preguntas, como que si usted va a ser candidato a vicepresidente, Ramiro, ¿sí?
¿Va a ser candidato para vicepresidente? No, yo estoy Ok. trabajando tranquilamente, María Josefa. Los políticos tenemos que avanzar y ver lo que se viene adelante, pero por ahora estamos bien haciendo una función positiva por el país. Gracias, Ramiro, por estar con Gracias nosotros. a usted, María Josefa.